Bueno, siendo las 9 de la mañana, 18 minutos, les habíamos anunciado la presencia de Eber Gali, presidente del BPS, aquí en los estudios de Arriba Gente. Gali, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto como siempre estar con ustedes. Bueno, como de costumbre, siempre muchos temas vinculados a BPS, algunos de repente que toman más notoriedad que otros en las últimas horas, pero varios temas como para ir haciendo un seguimiento. Ni que hablar que hay situaciones como la de los cincuentones, que hay que ir viendo su evolución, va a ser algo que seguramente a lo largo del tiempo seguirá siendo más que monitoreado por el BPS. El tema de la cantidad de trabajadores a seguro de paro, que cobra además una importancia particular previo también a un año electoral, en donde sabemos que esas cifras, por un lado y por otro, muchas veces son tomadas y son objeto de debate. Como arranque, entre otros temas que vamos a estar hablando, estamos en una situación de crecimiento, de atención, de cierta alarma, no le digo roja obviamente, pero amarilla en cuanto al tema del seguro de paro, dentro de parámetros más o menos normales. Estamos dentro de parámetros normales. Hace unos meses atrás salieron algunos titulares, venían hablando del crecimiento de la gente en seguro de paro. La cantidad de personas en seguro de paro en los meses de invierno es absolutamente frecuente. Esto es estacional. Principalmente tiene que ver con lo que es el término de la zafra turística, tiene que ver con que en invierno baja la faena en los frigoríficos, por ejemplo, y utilizan la causal reducción. Nosotros siempre decimos no utilicen el seguro paro, el subsidio por desempleo, como se llama, como un parámetro de desempleo, porque muchas de las personas que perciben el subsidio por desempleo en realidad mantienen vínculo con la empresa porque están en causal reducción de trabajo o en causal suspensión, quiere decir que siguen vinculados a la empresa. Quien se desvincula es la causal despido, que históricamente ha sido la que más personas aporta al seguro y sigue siendo así. Pero en forma alguna tenemos una situación diferente a la del año pasado o el año anterior, fluctuando 36, 38, 40 mil personas, eso sube y baja. En los últimos números que tengo de lo que va de este mes, por ejemplo, ya tenemos alrededor de unas 7.000 solicitudes, pero esas 7.000 solicitudes hay cerca de 1.500 que corresponden a causal reducción de frigoríficos y de alguno en particular. Como los números son relativamente bajos, en los números que maneja habitualmente el BPS, que manden 800, 900 trabajadores con causal reducción al seguro de paro, mueve un poquito la aguja, pero no hay una situación realmente diferente a años advertencia anteriores. en absoluto. Le comento básicamente, ¿sabe por qué? Porque obviamente no lo voy a hacer cargo a usted de declaraciones que realizan políticos y menos políticos de la oposición. Pero para que el ciudadano entienda, también uno se termina entreverando, porque lo habrá escuchado, es moneda corriente en los medios de prensa, que muchos políticos de oposición hablan sobre la situación del trabajo y hablan de la pérdida de 50.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, yo en mi casa escucho que existe la pérdida de 50.000 puestos de trabajo y digo, y a ver si me entiende, hago la cuenta lógica, digo, hay 50.000 personas que tienen que estar en el seguro de paro. Claro. Digo, porque los términos que se utilizan son los de, en un país como el nuestro, pérdida de 50.000 puestos de trabajo, pero si eso no se traduce, como dice usted, en un problema con el tema del seguro de desempleo. Entonces, esa pérdida de seguro de trabajo es de gente que está sin trabajar, pero que tampoco busca trabajo. ¿Cómo se ven esos números? Con los números y con las estadísticas hay que ver siempre un poco en detalle, porque al final, por el tema de los espacios, uno simplifica mucho y se pierde el concepto. Decir que hay 50.000 puestos de trabajo menos no necesariamente quiere decir que hay 50.000 personas físicas desempleadas. Primero, para arrancar, tenés el doble empleo. Entonces, no necesariamente, si se pierde un puesto de trabajo, es una persona que quedó desempleada, puede ser alguien con un doble empleo, que perdió uno de ellos y el otro lo mantiene. Pero también puede ser que, de acuerdo a lo que es habitual de la oferta de empleo, haya menos oferta de empleo. Entonces, en nuestros números, en nuestros registros de cotizantes, ha habido una baja en la cantidad de puestos cotizantes registradas en el Banco de Previsión Social, del orden de los 22, 25.000,
según el mes que estemos midiendo. Esto es bueno medirlo en ciclos más largos, pero hemos llegado en algún mes a tener 30.000, pero como yo siempre digo, los números del BPS son todos vivos. Vos me preguntás una cifra hoy y es una cosa, mañana ya es distinta. Claro. Hay altas y bajas de trabajadores todo el tiempo, hay registros y bajas de empresas todo el tiempo. Hay efectivamente una merma, una reducción de puestos de trabajo, de puestos cotizantes registrados en el BPS, pero nosotros de ese orden de 50.000 lo hemos registrado. El periodo en el que más o menos uno puede tomar seriamente la estadística, es decir, por ese movimiento vivo que tienen los números, ¿el periodo tiene que ser de más de un año? Normalmente lo adecuado es medir periodos de un año porque eso toma todas las variables de estacionalidad del trabajo, como las que hablaba ahora, cuánta faena hay en el frigorífico, la temporada turística, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor es ver, bueno, cuál fue el promedio del 17, comparamos con el promedio del 18 en términos anual. Lo que es devolución FONASA ya prácticamente se completó, ¿no? Sí, sí tenemos... ¿Qué porcentaje llevan? Y si tenemos en cuenta lo que fue la devolución del ejercicio 2017 y los impagos que había anteriores, se han pagado unos 4.000 millones de pesos a unas 140.000 personas. Eso es el 88% del dinero y el 80% de las personas. Esto, además, teniendo en cuenta que la mayoría, más de 2/3 de las personas cobran a través de cuenta bancaria o emisor de dinero electrónico, ya el primer día, el 24 de septiembre, se transfiere el grueso. Y bueno, después va variando, pero muy poquito y a esta altura cada vez menos. Bien. ¿Cuánta gente no tiene dinero impago y no sabe? Yo sabía que me ibas a preguntar por el 20, no por el 80% que sí cobró. Eso se da en distintas situaciones. Se ve particularmente si hacemos los promedios de monto de los recibos que quedan sin cobrar, que están en el orden de los 6 o 7 mil pesos, sobre todo en emisiones de años anteriores, 2013, 2014. Tienen derecho hasta 4 años, ¿no? Sí, a los 4 años caducan, pero son montos pequeños que de repente las personas por una coyuntura de un cobro de una vez y no le prestan mucha atención. Otras situaciones tienen que presentarse ante el Banco de Previsión Social por distinto tipo de problemas que pueden tener puntuales, entonces existe el registro de una devolución, pero tienen que ir a arreglar otras gestiones o trámites antes de cobrar. Pero en estos volúmenes siempre queda una cantidad en corto tiempo, el 88% del monto, bueno, de alguna manera... el grueso... No te digo que ya terminó la devolución FONASA, porque esto sigue abierto, la gente puede seguir yendo a cobrar, pero ya está prácticamente liquidada. Hay todo un bloque que es muy importante para la economía del país que tiene que ver con el turismo, de allí que en gran parte de todas las respuestas el presidente del BPS ha hecho mención a los números que se generan durante la temporada turística. Sabido es que la situación en Argentina, primero, digamos, como que generó un gran llamado de atención, operadores turísticos, obviamente las autoridades del Ministerio de Turismo, se han moderado un poco los malos presagios porque este fin de semana largo terminó siendo por lo menos auspicioso. Habrá que verle las patas a la sota. Pero hay varias aristas que me interesaría saber. ¿Cuándo se empiezan a conocer los números de empleo para el BPS que genera una temporada turística? Porque supongo que debe ser algo que el empresario debe prever con cierta antelación. No digo demasiada, pero con cierta antelación. ¿Cuándo se le empiezan a ver esas patas a la sota? ¿Cuándo vamos a empezar a ver los números, por ejemplo, de personas empleadas para la temporada turística? Bueno, esto se ve en tiempo real, ¿no? O sea, si nosotros miramos la cantidad de puestos cotizantes registrados en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero, vamos viendo cómo está incidiendo eventualmente. Lo que más mueve la aguja realmente en puestos cotizantes en esas fechas es el tema del turismo, y esto inclusive en algunos años, en una temporada que arranca bien y ves números en diciembre y en enero, pero después está un cierto marque de nivel de afloje de repente en febrero, o se mantiene,
todo también depende mucho de dónde cae la semana de carnaval, claro, la semana de turismo. Esta vez, por ejemplo, hay muchos operadores turísticos que están rabiosos por el tema de que carnaval... Fíjate que carnaval cae creo que 2 y 3 de marzo. Exacto. Eso te lleva a abril, la semana de turismo. Este año fue bastante distinto. ¿Y de qué número hablamos? Estamos hablando de aproximadamente. Por ejemplo, la anterior fue una excelente temporada turística. ¿En cuánto aumenta la cantidad de personas que consiguen, digamos, su trabajo en temporada? Eso es lo que te decía de la variabilidad, porque en realidad yo te puedo decir que tenemos 1.450.000 puestos cotizantes, pero no sé las personas ni dónde están. En realidad, el turismo es generador de empleo temporal y de empleo permanente. Cada vez se estiran más las temporadas, cada vez hay más actividades durante el año y además hay ciertas facilidades, sobre todo en materia de hotelería, sobre todo en actividades de eventos, donde puede haber interrupción del vínculo laboral. Nosotros pagamos seguro de paro de repente a personal, una parte del personal de un hotel que bajó la temporada y los mandaron el seguro de paro, pero si le surge una actividad al hotel de un fin de semana, puede retomar y después volver al seguro de paro. Hemos dado una serie de facilidades a los efectos de que estos fenómenos no se produzcan, porque antes lo que pasaba, no teniendo en cuenta estas cosas, era que o esos trabajadores trabajaban el fin de semana sin registrarse, se recurría a cualquier otro para no tener lío, porque los que yo tenía los había mandado al seguro de paro. Con eso se solucionó. Entonces se ha mejorado bastante. Y con respecto... No tengo el dato exacto de los puestos cotizantes. Y con respecto a eso, y cierro el tema turismo, los presagios de una mala temporada hacen que desde el BPS se tome recaudo de la posibilidad de un aumento en la informalidad, porque a veces es la vía de escape muchas veces del empresario frente a la inestabilidad que todavía puede tener llegada la temporada. Bueno, nosotros realizamos un operativo de verano, invariablemente todos los veranos, venga bien o venga mal la situación, y son operativos que dan muy buen resultado. Cada vez se reduce la cantidad de informalidad que encontramos. Hacemos operativos primero inductivos para que la gente registre, se afilie. En particular en el trabajamos mucho con el tema del servicio doméstico, por ejemplo, y con los operativos en las zonas turísticas, y eso se va a hacer igual que todos los años. No hay variación, no va a haber ni más ni menos inspectores, tampoco tengo más o menos inspectores, pero se va a hacer el operativo turístico habitual. Ever, estos días podemos llegar a decir que nos sorprendimos con informaciones o noticias que tenían su lado policial, pero al profundizar en la información, yo confieso que mucha gente nos escribía cuando nosotros informábamos, pero la gente nos decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Me refiero a noticias de líderes narcos, particularmente 2 casos concretamente, uno en Casaballe, otro en el complejo Quevedo, allí en Flor de Maroñas, 2 casos donde personas que estaban vinculadas a redes narco tenían prestaciones del MIDES por un lado y del BPS por otro, pensiones que el BPS les daba, asignaciones familiares, pensiones por invalidez. Lo primero, ¿han sido contactados por estos casos desde la justicia o desde la policía? No. Hemos tenido distintos tipos de contactos por distintos casos. Si vos te estás refiriendo en concreto al de Flor de Maroña, que fue noticia, en particular salió en El Observador una información relativa a este asunto a propósito de una entrevista a Gustavo Leal del Ministerio del Interior. Yo debo decir que escuché la entrevista a Gustavo Leal y no dice lo que dice el diario respecto a cómo se debería actuar. Pero yendo al tema global, porque acá hay una cuestión que nosotros siempre queremos aclarar. Es habitual que le peguen al BPS y en casos concretos. Y el BPS no puede hablar de casos concretos. Hay una cosa que se llama reserva del dato de las personas a las que todas las personas tienen derecho. Yo no puedo venir acá a decir cuánto gana vos, cuánto gana él, cuánto ganan los compañeros del piso. Eso es información de ustedes y es reservada. Tampoco puedo decir la cédula. Entonces, por un lado, tenemos el tema de la reserva de la información.
Exacto, yo de este tipo de situaciones que puedo hacer, hablar genéricamente. Entonces hagamos lo siguiente, te reformulo la pregunta, así te saco desde lo puntual, pero me lo respondés desde lo general. Sí. ¿Qué pasa con personas que, en este caso, tienen actividades delictivas o están comprendidas por actividades delictivas que tienen prestaciones como asignaciones o pensiones por invalidez, pero que son cometen actividades delictivas y que de hecho son formalizadas por la justicia? ¿En esos casos se suspende la prestación? No. Una persona viene al BPS a ejercer un derecho, se analiza si están dadas las condiciones para acceder a ese derecho y de acuerdo a esas condiciones se dispone el acceso al beneficio. Claro, Hay una cuestión... Para entenderlo, cuando está en el mostrador pidiendo la solicitud, el funcionario no sabe si es narco, si no sabe nada. No, pero va más allá de eso, porque en el caso de las pensiones por invalidez se hacen visitas domiciliarias, claro, en el caso de asignaciones también. O sea, digo, se analizan todas las condiciones de derecho en ese momento, en el momento que la persona lo solicita. Hay un equipo de salud hace los controles correspondientes. Exactamente. Si tiene derecho al beneficio, accede al beneficio. Hay un principio general que es que la administración puede en cualquier momento revisar sus actos para verificar si se mantienen las condiciones de acceso a ese beneficio. Te voy a poner un ejemplo. En general, sobre todo en menores de edad, las pensiones por invalidez están sujetas a revisión médica periódicamente, a los 3, a los 5. También se hacen revisiones de cambios eventualmente en la situación socioeconómica. Entonces, este es el panorama general. ¿Qué pasa con las personas? La legislación nacional prevé que en el caso, por ejemplo, de jubilados, en los que recaiga pena de penitenciaría, no de prisión, de penitenciaría, se suspende el cobro de la prestación. O sea, el detalle es, se suspende el cobro de la prestación, no se pierde el derecho, deja de cobrar. El día que queda en libertad, retoma el cobro de la prestación. ¿Con ese retroactivo o no? Así. No, el periodo que estuvo privado de libertad no cobra. Tan es así que la legislación prevé en el caso de los jubilados que si hay cónyuge o hijos, pueden solicitar, la norma lo llama una prestación, que en los hechos equivale y se calcula como una pensión de sobrevivencia. No, en efecto, es decir, o mientras tanto dure esa suspensión del beneficio, puede la familia, hijos menores, con todas las condiciones de la pensión de sobrevivencia, mientras la persona está privada de libertad, la familia cobrar esa prestación. Con respecto a otro tipo de prestaciones hay que analizarlas individualmente. O sea, estoy hablando de los jubilados. Sin entrar en casos particulares, otro tipo de casos que no sean jubilados, hay que analizar si se mantienen las condiciones de derecho. Ahora me meto yo solo en el lío. Si vos mirás lo que dice la nota del observador, habla de una mujer sola con 5 hijos en un rancho de Lata que compartía con colchón en el piso con 3 de sus hijos. Bueno, si yo no le doy asignación familiar a una mujer que vive en esas condiciones, me estaban entrevistando por otra cosa, porque no se la di. El tema es cuáles son las realidades en cada momento. Si nosotros analizamos estas u otras realidades en este u otros casos y no se mantienen las condiciones de derecho, la prestación se deja de pagar, incluso cuando es el titular por pérdida de derecho. La otra cuestión, las asignaciones familiares son derechos de los niños. Lo cobra el mayor, que es el tenedor de ese niño, pero es un derecho de los niños. Claro. Si vos me preguntás, y bueno, habrá que ver quién pasa a ser el tenedor de esos niños, en qué condiciones van a quedar, para ver si se sigue pagando o no la asignación familiar. Pero todos los casos hay que estudiarlos en su dimensión y en su particularidad. No existe norma en el Uruguay que diga que si te formalizan por narcotráfico perdés los derechos de seguridad social. No existe ni por narcotráfico, o sea, en ningún caso, esto que le decía de los jubilados, por ejemplo, distingue pena de penitenciaría, que siempre se supone que es por los delitos más graves, ¿verdad? No hay norma que establezca por el tipo de delito alguna sanción respecto al sistema de seguridad social. Pero todos los casos se analizan siempre. Igualmente, digamos, la realidad, ¿no? Es decir, siempre tratándose de delincuentes,
son especialistas en el engaño, en evasión de en la situaciones. estafa. Ajá. Es decir, que está de más decir que obviamente también se puede inducir al funcionario de turno a cometer errores, porque obviamente no le van a decir cuáles son sus verdaderos ingresos, de dónde no obtiene. O sea, digo, están preparados para eso. Justamente, ¿no? Para engañar, para mentir, para estafar y para tratar de sacar la mayor para ventaja. casos de asistencia de asignaciones familiares, porque para un caso de pensión por invalidez no se le va a mentir al médico. No, El médico chequea. Claro, lógico. Ahí hay diferencia, pero también tenés la situación de, fíjate en qué entornos estábamos hablando y fíjate las condiciones en las que estábamos hablando. Claro, por sí, eso siempre hay que hacer el análisis particular y en el caso de asignaciones no perder el foco que el centro son los Es gurises. el niño. No es la persona Exactamente. mayor. Entonces, llegado el caso, se analizarán las situaciones. El BPS, no voy a decir a diario, pero con mucha frecuencia, suspende prestaciones, deja de pagar, revisa y hace auditorías de jubilaciones y encuentra cosas que no están bien, cosas que fueron mal evaluadas en su momento o cosas que no se ajustan a la verdad material de los hechos y lo corrige. Lo corrige el BPS, da de baja jubilaciones, da de baja pensiones, en forma sistemática porque siempre está controlando y monitoreando, es una de las funciones, la pertinencia de lo que se está pagando, que corresponda. Se nos va el tiempo y quiero saber cómo va el tema de los cincuentones, en qué número estamos, qué cantidad de cincuentones han dejado las AFAP, si es un número significativo o no, si está trayendo algún tipo de dificultad o problema, es decir, estamos empezando a ver cómo empieza a caminar la cosa y a veces lo que estaba previsto no es como estaba previsto. ¿Cómo viene el tema? Viene, creo que bien, llevamos el 40% del año, desde mayo hasta ahora, y va, en el caso de los trabajadores activos, ya hemos atendido y asesorado a un 45%, en el caso de los jubilados, en estos 40% de tiempo hemos asesorado a 2/3, 65%. De hecho, ya se hicieron más de 32.000 asesoramientos, unas 13.000 personas, 12.955 se cambiaron de régimen. Entre los trabajadores hicimos 25.000 asesoramientos, se desafiliaron, cambiaron de régimen 10.500, un 41%. Entre los jubilados de 6.800, casi 7.000, cambiaron de régimen 2.400, un 36%. Esto me importa destacar la cantidad de personas porque hoy en día yo recomiendo a quienes tengan decisión de ir a asesorarse, porque es un derecho y por lo tanto se ejerce o no, quienes tengan decisión de ir a asesorarse, que vayan y saquen el número y se asesoren, pidan agenda. Hoy en día estamos dando agenda hasta acá en Montevideo para dentro de 20 días. ¿Por qué? Bueno, porque uruguayos somos. Sí, esperamos último momento. Después del mes de noviembre ya viene el verano, ya viene enero, ya viene febrero y en marzo termina el plazo. Entonces tenemos tendencia a amontonarnos todos. Sí, va a estar en bravo. este momento, en el caso de los trabajadores, en el tiempo venimos en el porcentaje de trabajadores a asesorar, pero lo que recomendamos es que si decidieron asesorarse lo hagan, porque ya a esta altura tenemos en este momento agendadas unas 3.100 personas, de manera que estamos dando... Se me escapó si manejó o no el porcentaje. Estos 13.000 que decidieron salir del régimen de AFAP y venir para el Banco de Previsión Social, ¿representan qué porcentaje de los trabajadores asesorados aproximadamente? En el caso, porque son trabajadores y jubilados, en el caso de los trabajadores es el 41%, en el caso de los jubilados el 30%. Ese es un dato sobre el que hay que hacer hincapié para el tema de lo que decía. O sea, pensemos que a un 41% de personas le convenía hacer el traslado. Digo esto para los que aún ni siquiera han hecho la averiguación correspondiente. Tal vez estén dentro de un grupo importante de personas que por algo tomaron esa decisión, ¿no? Sí, tenemos además que se acuerdan que las personas que por tener determinado nivel de salarios no habían hecho sus aportes personales y por tanto generan la necesidad de hacer un pago. De esas personas, es un número importante, 6.439 hicieron convenio de pago por 577 millones de pesos
de los cuales ya pagaron 95 millones. Ah, bien. Esto también muestra la conveniencia. ¿Por qué? Bueno, porque de 13.000 personas, casi la mitad, Le iba a decir. tenían algún tipo de deuda y aún Y dijeron, así, pago la resultaba deuda porque conveniente. igualmente me conviene. ¿Cuánta plata ha entrado al BPS por concepto de estos pasajes? Sin contar la recaudación de los activos, No, obviamente. estas cifras son 95 millones de pesos ya se cobraron y hay convenio por 577 millones de pesos. Y le hago una pregunta para entender los números, uno que está totalmente alejado del conocimiento que obviamente puede tener usted a nivel de toda la seguridad social. Estos números volcados al BPS, ¿son importantes? ¿Le mueven la aguja? ¿Le generan algún daño a la SAFAP? No, yo creo que en Para los montos principio- que manejan. En principio, por los montos que se manejan, en principio no. Nosotros, de cara al presupuesto 2019, no es una cosa equilibrada, ingresos y egresos por este tema. Pero además, también, aprovechando, nosotros informamos que desde el 8 de octubre pasado está en pleno funcionamiento el fideicomiso de la Seguridad Social que crea la ley 19.590. Una vez puesto en marcha, en los 4 primeros días hay que tener en cuenta que esto arrancamos a asesorar en el mes de mayo y no se había volcado nada todavía el fideicomiso. Al 12 de octubre se había volcado por parte de la SAFAP y el Banco de Seguro del Estado 18.560 millones de pesos por algunos meses. Recordamos que este fideicomiso es propiedad del BPS y el BPS es beneficiario y es administrado por un fiduciario, tengo un poco el higo en las palabras, pero creo que es fiduciario, que es la CND. Esto va a empezar a volcarse al BPS dentro de 6 años. Recién a partir del 2024. ¿Qué quiere Cuando decir? comiencen las Que esta prestaciones. plata se guarda y cuando... No se invierte como, por ejemplo, hacen las... No, se invierte, sí. Se invierte también. Esto está determinado en la ley, se puede invertir, básicamente los mismos papeles que se puede invertir el fondo de ahorro de retiro por parte de la SAFAP, y esto va a empezar, como digo yo, a gotear a partir del 6º año, esto es el 2024. A partir del 2024, ese año va a volcarse a las arcas del BPS una 20ª parte, durante 20 años va a estar goteando, una 20ª parte de ese fideicomiso. Al año siguiente, 2025, va a volcarse al BPS por parte del fideicomiso una 19ª parte del saldo que haya en la cuenta y así sucesivamente. Esta es una forma de amortiguar los eventuales impactos que haya desde el punto de vista de las finanzas del BPS, sobre todo cuando empiece a ser más masivo el retiro de estos cincuentones que se están cambiando, pero realmente consideramos que es una cifra muy importante. Estamos hablando de alrededor de 580 millones de dólares que arranca en un instrumento nuevo para el país, porque un fideicomiso de seguridad social se convierte en un instrumento de capitalización colectiva, no individual como la SAFAP, sino colectiva, dentro de lo que es el marco del sistema de seguridad social, que nos parece una cosa muy buena e interesante. Gali, muchísimas gracias. Ha sido más que amable en brindarnos todos estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la orden.